Con los ojos de María. El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Con los ojos de María, un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial, conducido por Nelly Álvarez. Feliz y Santa Navidad para todos. Bueno, aquí estamos en este programa súper especial, porque es ya en tiempo litúrgico de Navidad, y comentarles en primer lugar que, si Dios quiere, el próximo año, parece que falta mucho para ello, ¿no? El día lunes 12 de enero comenzaremos con las preguntas del curso de formación. Y hoy quiero agradecer de nuevo a mis compañeros de trabajo aquí en la ciudad de Barcelona, desde donde realizamos el programa Con los Ojos de María, donde está el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Nos acompaña Raúl García en el control. Y saludamos a todos nuestros queridos compañeros de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, especialmente a Jorge Graña. Gracias por el trabajo de todo este año, Jorge, y por su paciencia con nosotros. Y también debo decir gracias por su trabajo de todo el año al Padre Jorge López Teulón. Padre Jorge, muy buenas tardes, bienvenido al programa. Santa y feliz Navidad, ¿cómo estáis? Pues estamos contentísimos de tenerlo, Padre. Creo que este es el último programa en el que va a participar este año, porque ya en diciembre estuvo también hace poquito para hablar de los mártires de Jaén, beatificados el pasado 13 de diciembre, y bueno, lo hemos convocado para estar de nuevo en este día, porque... A ver, Padre, vamos a comenzar. Primero voy a decir quién es el Padre Jorge, por si acaso alguien no lo conoce. Es sacerdote de la diócesis de Toledo, aquí en España, y capellán de un colegio de Talavera de la Reina, que tiene muchas alumnas, y además es postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Padre, puede tal vez sorprendernos que justamente al día siguiente de Navidad se celebre la Iglesia pues al primer mártir, a San Esteban. Esto no contrasta, no digo poco, sino no contrasta mucho con la ternura del tiempo navideño. Pues te sorprendo como siempre, te hago un requiebro como siempre. Muy bien. Desde el tiempo del barroco, y siempre porque es el Evangelio, pero desde el tiempo del barroco hay una curiosa iconografía del niño Jesús que aparece dormido sobre una cruz. A veces incluso un niñito un poquito más mayor, de 1 año, 2 años, ya de pie, abrazado a la cruz, ya de pie, ¿no? Pero estas son niños recién nacidos, durmiendo en lugar de la cuna del pesebre, sí, durmiendo sobre una cruz, ¿no? Desde, como digo, desde el siglo XVII, tiene su origen en el Concilio de Trento, pero durante el barroco, pues muchos artistas retrotraen la pasión de Cristo adulto a su infancia, y surge así esa iconografía del llamado Niño Jesús de la Pasión, ¿no? Con lo cual, pues, como dice la liturgia mozárabe, aquí en nuestra tierra de Toledo, este niño que nace para reinar, nace para salvarnos, pero nace para morir en la cruz, y así nos salvará, ¿no? Por eso dice el poeta: las pajas del pesebre, niño de Belén, hoy son flores y rosas, mañana serán hiel, ¿no? Y efectivamente, nada más comenzar el calendario litúrgico, pues nos encontramos con San Esteban, con un mártir, ¿no? La Iglesia no anda con... desde el principio nos presenta la claridad de este seguimiento, ¿no? Como hemos dicho muchas veces en el programa al hablar de los mártires, no hay otro camino para seguir a Jesucristo. No siempre recuerdo la broma de los hermanos Marx, ¿no? Cuando está hablando de tengo estos presupuestos, pero si no quiere estos, pues tengo otros, ¿no? O sea que hay otra salida para todas las cosas. Aquí no hay más salida. No. Solo Jesucristo, de una forma solemne, dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga todos los días, ¿no? Claro. Y por eso, bueno, pues en la Iglesia latina nosotros celebramos el 26 de diciembre, en el rito bizantino es el día 27, pero desde el principio, pues una tradición extendida por toda Europa, especialmente aquí, por ejemplo, en España. En la República Checa
y en España, en las Islas Baleares, en Cataluña, tiene muchísima fama la fiesta de San Esteban, ¿no? En los países anglosajones incluso se celebra el día después de Navidad lo que se llama el Boxing Day, ¿no? Me he preparado bien hoy, ¿eh? Oh, ya lo veo, padre. El día de las cajas se llama, en donde ¿qué se hace? Se recogen donaciones y regalos para los pobres, ¿no? Y es en este día de San Esteban. ¿Por qué? Porque San Esteban era el que llevaba la bolsa, ¿no? Como San Lorenzo, ¿no? Eran los mártires que desde el principio, pero estamos muy al principio, Claro. Aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el protomártir de la Iglesia, ¿vale? Algunos hablan al principio de San Juan Bautista, el cual ya muere en defensa de la verdad y como el anunciador, ¿no? Además ha sido nuestro compañero de camino en el Adviento, ¿no? Para que preparemos el camino del niño que acaba de nacer, ¿de acuerdo? Sí. Pero sí que es cierto eso que se considera al primer mártir y se titula así además, el título de honor de San Esteban es el protomártir, ¿no? El primer mártir del cristianismo, ¿no? Cuando incluso el cristianismo se consideraba una secta del judaísmo, ¿de acuerdo? Así viene explicado en los primeros libros y en los Hechos de los Apóstoles, que dedica solo 4 páginas a este santo mártir, ¿no? Que dedica pues estos capítulos a explicarnos, ¿no? Toda esta historia y todo este martirio, ¿no? Y esa curiosidad, ¿no? de destacar a San Esteban cuando aún no era santo, ya dice que era diácono, que eran los encargados de servir las mesas, de atender a los pobres y de atender a las viudas y a los huérfanos, ¿no? Era la tarea del diácono. Digo que todo esto está en ciernes, porque Jesucristo acaba de ser crucificado, Claro. o sea que es el principio del cristianismo, ¿no? Incluso todavía esa profecía, que por eso digo que luego, no, pero el primer mártir es Santiago, no, el primer mártir es San Esteban, ¿no? Pero es verdad que del grupo apostólico, cuando han querido pedir espacios para gobernar, ¿no? Cristo les habla del cáliz que han de beber y le confirman eso, ¿no? El cáliz lo beberás, ¿no? Eres el primer mártir, vas a ser el primer mártir, le anuncia, en definitiva, y lo va a ser, ¿no? Pero antes está Esteban, ¿no? Y por eso, pues es muy significativo que la Iglesia lo ponga nada más empezar, ¿no? Es una continuación de mártires, como siempre me adelanto, ¿no? El 26 es San Esteban, el 27 es San Juan, evangelista, que es el único mártir, el único apóstol que no es mártir, pero que sufrió el martirio. Confesor de la fe, padre, confesor. Bueno, y casi mártir, porque claro. el deseo era de matarle, ¿no? Y le meten en un aceite de caldero en un caldero de aceite hirviendo, ¿vale? O sea que lo que pasa es que, bueno, pues el bromista siempre dice, no estaba lo suficientemente ardiendo, lo suficientemente caliente, ¿no? Claro. El caso es que como fuese, pues él no se quema, y entonces los romanos, que creían ver dioses por todas partes, creen que Juan es una divinidad, ¿no? Y entonces, como la pena de muerte ya estaba dictada por él, por eso digo, contra él, por eso digo que mártir querían que fuese, ¿no? Pues entonces lo destierran a la isla de Patmos, ¿vale? Por eso San Juan, la ropa litúrgica es blanco, ¿no? Porque no es mártir, pero pasó por el martirio, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. Y luego ya los santos niños inocentes, y como recordábamos ahora a micrófono cerrado, el 29 Santo Tomás Becket, o sea que la Iglesia nos dice, esto es así, esto va a ser así. Claro. La entrega de la vida es necesaria para llegar al cielo, ¿no? Luego, pues como decimos muchas veces, la gota de sangre del día a día, de los pequeños sacrificios, de nuestra entrega diaria, si no nos toca ser mártires, derramar la sangre por Cristo, pues sí a través de la caridad y de la entrega de la vida, de la pureza, de la inocencia de nuestras obras, bueno, de todo lo que tiene que conformar la vida del cristiano, ¿no? Pero el primer testimonio es el de Esteban, ¿no? Amor a los pobres y entrega de la vida, ¿no? Y luego el texto de Hechos, que es espectacular, ¿no? Que teológicamente Lucas hace como esa comparativa con el crucificado, ¿no? De ver los cielos abiertos, de entregar la vida, ¿no? De derramar la sangre, ¿no? Al modo de Jesús crucificado. Padre, estoy mirando las fechas, antes de seguir, ¿no? Hablando de San Esteban, hoy, viernes, San Esteban, día 27, sábado, San Juan Evangelista, pero resulta que el domingo que viene, 28, es el día de la Sagrada Familia, pero es que si me dicen que se celebra el 28 de diciembre, pues se conmemora a los santos inocentes. Hay algo que no me cuadra aquí. ¿Me lo podría aclarar, padre? ¿Qué es lo que celebramos, digamos? Litúrgicamente, y es el calendarium romanum, o sea que son las normas universales sobre el año litúrgico y sobre el calendario para todo el mundo, pero luego tienen los propios, cada nación puede luego elegir, ¿no? Cerca de donde voy, en Guatemala,
hay un pueblo que se llama Los Santos Inocentes, ¿no? Que está dedicado, el pueblo está dedicado a los, pues ahí seguro que eran fiesta, ¿no? De los Por Santos supuesto. Inocentes, ¿no? O la parroquia titular, hay algunas parroquias, no muchas, pero hay algunas parroquias dedicadas cuyo titular son los Santos Niños Inocentes, pues está claro, ¿no? Pero no olvidemos que el domingo después de Navidad, la Iglesia Universal se celebra el domingo de la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? Ujú. Y entonces, pues la nota de la Conferencia Episcopal dice: el 28 de diciembre de 2025, la Iglesia en España celebra la Jornada de la Sagrada Familia, con el lema Matrimonio, Vocación de Santidad. Pero ellos mismos dicen, aunque coincide con la fiesta de los Santos Inocentes, que desde hace años la Conferencia Episcopal impulsa para la reflexión y la defensa de la vida, invitando a rezar por los niños vulnerables, la vida por nacer, por la familia, en un contexto de martirio, como es el actual tema del aborto, Por supuesto. aunque el foco litúrgico oficial sea la Sagrada Familia, ¿no? Entonces se va a celebrar la liturgia de la Sagrada Familia aquí en España y se invita a no olvidar esta fiesta, claro, y a tocar el tema del aborto, ¿no? Por desgracia, en nuestra nación, en el año 2023, no he tenido ocasión de leer las cifras del 24 Sí. y las del 25, que ya estamos terminando el año, quedan unos días, pero que serán las mismas. En el año 23, por desgracia, en el 2023, nosotros ya en España hemos sobrepasado la cifra de 100.000 abortos, lo cual es una cosa vergonzosa y un espanto, Sí. que muchas veces ya se le, cuando pasen las décadas, incluso el siglo, y la gente dirá que cómo hacíamos estas barbaridades, ¿no? Pues es ahora el momento de arreglarlas cuando las estamos haciendo, ¿no? Y es un momento, ese día de los Santos Inocentes, para recordar cómo aquellas vidas fueron arrancadas inocentemente, ¿no? Por la locura de Nerón, y cómo ahora pues las clínicas abortivas y toda la maquinaria, porque luego muchas veces es cierto que luego a veces la madre que va a abortar pues está en una locura de momento, y en donde a lo mejor le han aconsejado mal, o bueno, a lo mejor hay alguna persona que se nos dice también, ¿no? Hay que decirlo todo, ¿no? Que algunas, incluso alguna mujer lo toma incluso como anticoncepción el abortar, que es una locura, pero entiendo ya pues que es gente que ya está fuera de sí, ¿no? No, claro. Pero es verdad que muchas veces la mamá pues es casi empujada, ¿no? Y aquí en España hemos estado discutiendo ahora recientemente sobre que no hay deterioro cognitivo y psiquiátrico en la mujer por haber abortado, y es falso. Nosotros en la confesión lo comprobamos, ¿no? Después de años, de décadas de haber hecho el aborto, le sigue pesando como una losa, porque saben que es un asesinato, porque eso lo saben los médicos y lo sabe la mamá en el fondo, pero bueno, eso muchas veces empujado a veces por los hombres que no son ni sus esposos, por situaciones de infidelidades. Luego todo el mundo de la persona, de la mujer que aborta, está envuelto en mucho conflicto, ¿de acuerdo? Pero claro, la fábrica, las clínicas, todo ese movimiento de dinero además, ¿no? De cremas y de ungüentos que se hacen luego con los restos de los... Es una locura todo eso, y hay que informarlo, ¿eh? No sé, estamos hablando de San Esteban, ¿no? Pero esto hay que denunciarlo cada vez que se pueda, y la defensa de la vida, y por eso ese día se ha convertido, ¿no? Aquí, bueno, y en muchos lugares es un día de bromas, de hacerse inocentadas, decimos, ¿no? Pero claro, luego cuando dices, es tan serio de lo que estamos hablando, que como solemos decir en castellano, no estamos para bromas, no estamos para bromas, ¿no? De todas formas, eso pues en algunos sitios hay mucha costumbre, ¿no? De hacer inocentadas, y pues muchas veces en los monasterios, ¿no? En los monasterios, en las comunidades religiosas, es un día en donde se gastan bromas las religiosas y se hacen bromas entre ellas, pero es verdad que el sentido radical de esta fiesta, ¿no? El pensar en esos niños inocentes, ¿no? Una voz se oye en el desierto, es Raquel que llora por sus hijos, y sus hijos ya no están porque han sido asesinados, ¿no? El dolor de María cuando huyese con José y con el niño ya nacido, oyendo el clamor de esas madres, sabiendo que había sido por culpa del nacimiento de Jesús, por culpa entre comillas, ¿no? Pero que son arrancadas esas vidas inocentes y de forma cruel, ¿no? Pues eso sigue sucediendo. Eso sigue sucediendo. Con los niños que se mueren de hambre, que muchas veces lo tenemos como tópicos, ¿no? Como ¿no? Hay que hablar de ello para no lo que hay que hacer es olvidarlo, ¿no? Millones de niños que siguen muriendo de hambre con el tema de las guerras y con el dineral que se gasta en los países, y el tema del aborto es algo lacerante. Bueno, todo esto nos hace meditar, obviamente, padre. Usted antes habló de los santos inocentes, de su muerte, ¿no? De la crueldad, y dijo de la locura. Padre, yo supongo que Nerón también tendría estas ideas locas. Usted dijo la locura de Nerón, pero era Herodes.
Ay, Nelly, es que luego muchas veces enseguida disculpamos, entiendo lo que me quieres decir, pero es que enseguida luego disculpamos, y a todo el mundo le da por faltar contra la pureza, y a todo el mundo le da por hacer daño a los demás. A nadie le da por hacer el bien, nadie que se pone tonto le da por hacer el bien, nadie que está enfermo le da por hacer el bien, todo el mundo. Y es verdad que muchas veces, claro, pues él mató a su propia familia, según la historia, ¿no? Nerón era un loco de marca primera, pero y obseso, ¿no? ¿Qué le iba a hacer un niño? ¿Qué poder iba a tener un niño? Pero era un hombre asustadizo, ¿no? Y loco, de acuerdo. Pero por eso digo que a veces hasta podemos disculpar a la persona que más sufre después, porque además de abortar luego se queda con, porque te puedo volver a repetir que lo sabemos, que están diciendo que no, que es mentira, que eso no está demostrado, ¿no? Mira, yo voy a un hogar de niños huérfanos y hasta que se ha reconocido el síndrome de alcoholismo, que es la madre bebe, el padre bebe, los abuelos bebían, los bisabuelos bebían, y el niño sale enfermo mental, antes o después, ¿no? Y hasta que se ha reconocido ese médicamente, nosotros sabemos cómo la persona se obsesiona, y muchas veces está en el parque, a veces ya ha tenido otro hijo, ¿vale? Y se obsesiona viendo a ese niño que a lo mejor ya tendría 7 años, que tendría 10, que tendría 12, que ya estaría a lo mejor en la universidad, y no se lo quitan de la cabeza, por el dolor que les causa interiormente, ¿no? Es verdad que el demonio es tan malo, nunca mejor dicho, es tan audaz a la vez, que ahora con la píldora RU 486, ahora lleva ya mucho tiempo funcionando, pues como se la toma la mujer sin saber ni si está embarazada, para que lo que haya posiblemente anidado pues desanide y no crezca el niño, y no lo sabe, pues se ha hecho todo como tan cruel, que ahora es verdad que a lo mejor una muchacha de 12 años, en España, no en sitios del tercer mundo, de 12, de 14 años, que están tomando constantemente esa pastilla para tener relaciones, pues cuando llegan a la edad de casarse no pueden tener hijos. No, claro. Se han autoesterilizado. Exactamente. Eso hay que decirlo, eso hay que contarlo. Que lo sepan, que la quieren seguir tomando, que la tomen, pero que lo sepan. Que luego cuando quieran tener hijos no van a poder, aunque sea una vez al mes. Una chavala que empieza, y venga, vamos a retrasarlo, con 16, 18 años, ¿no? Pero aquí, en el año de la pandemia, en Talavera de la Reina, una localidad de 100.000 personas, abortaron 2 niñas, una con 12 y otra con 13, ¿vale? En el año 2020, perdón, que fue de la pandemia, ¿de acuerdo? O sea que pasa más de lo que queremos, pero bueno, pongamos con 16 años. Y estamos diciendo que aquí en España la media de casarse es casi 40 años, pues pon que se casen con 35. Una niña que se ha estado tomando una vez al mes nada más, desde los 18 hasta los 35, imagínate cómo llega el matrimonio. No, por supuesto. Claro. Y eso está estudiado, que no es, ya están los curas que no. Y luego sobre todo ya porque bueno, pues al fin y al cabo, pues una persona adulta puede hacer lo que quiera, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de un niño que no puede defenderse, es el peor crimen, ¿no? Y es verdad que gracias a Dios el Papa Francisco nos permite ya a todos, lo hizo en el año de la misericordia, que todos los sacerdotes podamos ya absolver el pecado del aborto, porque a veces con lo que cuesta confesar eso, pues a veces al final tenías que decir, pues yo no le puedo perdonar, tengo que llamar al obispado para pedir permiso. Exacto, para ver la gravedad del pecado que era un poco por lo que lo hacía la Iglesia, ¿de acuerdo? No por fastidiar, sino por hacer ver a la persona que ese niño no ha podido defenderse nunca y se le ha asesinado. Estamos hablando de un tema muy serio, que vuelvo a repetir, disculpa, no era del que íbamos a hablar, pero es que es tan lacerante, es tan sangrante, que siempre que se puede hay que hablarlo y hay que recordarlo, ¿no? Y es verdad que genera mucha angustia en mucha gente, pero el pecado lo perdona Dios, el pasado a la misericordia, pero lo que tenemos que evitar es lo que está sucediendo y que sigan cometiéndose abortos. Imagínate los números de Estados Unidos, con un país de millones y millones y millones de personas, ¿no? Pues en cada estado la locura que es, ¿no? Y ha tenido que venir el Trump, que parece un señor trastornado, sacado de otra galaxia y de otro planeta y de otro tiempo, a ser el que se ponga a defender el tema de la vida, ¿vale? Y estuvo presente en la manifestación que hacen por la vida hace 2 años, y les ha cortado el dinero a todos los de las asociaciones estas abortistas. Es todo como muy loco. Lo que tenía que ser lógico es ilógico. No, y que tendría que defender la vida, pues a veces no lo decimos ni lo suficientemente, ni lo defendemos lo suficientemente alto, ni las suficientes veces, ni lo suficientemente alto. Sacerdotes, obispos, en la predicación tendría que ser un constante hasta que esto se acabase. Perdona. No, padre, sabemos que con los programas tratamos de ayudar a las personas pues a responder a la llamada a la santidad, obviamente, ¿no? Y las cosas que están mal, pues están mal, el pecado es el pecado, ¿no? Pero siempre hay esperanza de alcanzar la vida eterna, con Dios para siempre, pero para eso tenemos que conocernos, conocer nuestro pecado
y también arrepentirnos de todo ello para salir de ello. Y en esto, bueno, los santos nos dan ejemplo, obviamente, ¿no? Dan su vida por Cristo. Donde esos bebés desde el cielo se estarán esperando y bendiciendo. Sí. Pero eso, pues quien haya cometido, el que acompaña y el que lo hace, se tienen que confesar, no, por supuesto, y arrepentirse de lo que han hecho. Sí, sí. Y por supuesto una mujer, claro, que ha cometido ese aborto. Padre, vamos a meditar sí, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Meditamos, reflexionamos sobre lo que nos ha dicho, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en la defensa de la vida? Mucha. Vamos a la pausa. Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: conlosojosdemaria@nsradio.com. Bueno, seguimos en este programa especial de el Día de San Esteban, diácono, y en compañía de todos los oyentes del programa Con los Ojos de María, que nos siguen, lo han hecho durante todo este año, acompañándonos en el ciclo Cómo hablar con Dios y tocando después distintos temas, ¿no? Y hoy nos acompaña el padre Jorge López Teulón, que es postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Padre, y hablando de San Esteban, de los mártires, pues aquella noticia, primicia podemos decir, de usted, días después de la beatificación de los mártires de Jaén, sobre los seminaristas de lo que fue la diócesis de Madrid, pues padre, se confirmó finalmente, ¿verdad? Sí. Creo que fue el día siguiente, me parece, o un par de días después. Tenía información privilegiada. Todo lo que no sabíamos iba a ser a final de diciembre o a principios de enero. Es que nosotros tenemos un seminarista, además eso, como veníamos de Jaén, pues vuelvo a recordar que Toledo llegaba hasta tenía un arciprestazgo en Jaén, que era el arciprestazgo de Cazorla, y este muchacho pues estudió en el seminario de Toledo desde 1929, curso 1929-1930, hasta que lo matan, ¿vale? Y está se llama Ramón Ruiz Pérez, es uno de los 9 seminaristas. Después hay un papá y otro sacerdote también, hermano de un seminarista, tío de un seminarista, chavales jóvenes, claro, que se estaban preparando para ordenarse sacerdotes. Este grupo lo hace el cardenal Rouco, Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud del 2011. Fue en Madrid cuando vino Benedicto XVI a España. Entonces, bueno, pues el marketing siempre nos ha funcionado, ¿no? Entonces se buscó este grupo de seminaristas un poco como para alentar también el tema de las vocaciones, ¿no? Y se hace en ese momento de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Claro. Y hay uno que muere en Madrid. Volvemos a recordar que, aunque suena un poco así, ¿no? Pero la potestad del cuerpo, del mártir, del santo, la tiene el obispo donde muere la persona, ¿vale? Entonces, esta criatura era de un pueblecito de Jaén, Peal de Becerro, era diocesano de Toledo, está de vacaciones, porque estamos en el verano y están de vacaciones los seminaristas, es detenido en su pueblo con el párroco del pueblo y llevado a la catedral, vuelvo a recordar, desde donde se celebró la última beatificación, en la catedral de Jaén, que fue cárcel, en las capillas, fue cárcel de los presos, los llevaron en trenes hasta Madrid, y en Vallecas, y en Alcalá de Henares fueron asesinados. Y entonces, como es Madrid, pues por eso pasó a ese grupo, y gracias a Dios, porque al recogerlo ellos, pues se ha adelantado a nuestro grupo. Incluso nosotros llevamos a 100 mártires, ¿no? Y es un gozo, ¿no? Como los dos curas de Almonacid de Toledo, pues igual ahora este seminarista, ¿no? El seminario que tenemos revolucionado, el de Toledo también, porque, bueno, pues porque va a ser, ya teníamos un subdiácono, el beato Francisco Maqueda, y ahora pues tendremos otro beato más, ¿no? De los 5 seminaristas que asesinaron, pues ya llevamos a 2 mártires, ¿no? Más todo el grupo de Madrid, que no hay que olvidar que el grupo, cabeza de todo este grupo es Ignacio Aláez, que encabeza el grupo de
seminaristas de Madrid, ¿no? Muy bien. Uno de Padre, ellos- lo que faltaría ahora entonces es el consistorio, ¿no? Donde el Papa ya... No, ya solo la fecha, solo falta Solo la fecha. falta la fecha, El entonces. Papa ya ha firmado, o sea que Fenomenal. ahora es que, cuando yo, por eso lo sabía, cuando yo estuve en Roma, el 2 de diciembre de este mes, estaba don Demetrio Fernández, obispo que fue de Córdoba y que sigue todavía trabajando en causas de los santos, y entonces yo sabía, porque me pidió oraciones, que va a ser lo del seminarista de Toledo, entonces yo sabía que estaban ahí reunidos. Entonces, eso es lo de los cardenales que se hace, y ya el Papa solo lo pone la firma. Entonces luego ya, eso es aparte ya, luego con el calendario del cardenal, bueno, normalmente como vino aquí el cardenal Semeraro, que vuelvo a decir, que había 2 beatificaciones, y vino a la de España, había otra beatificación en París, y allí fue otro legado pontificio, ¿de acuerdo? Aunque venga el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, siempre viene representando al Papa, ¿no? Y se puede nombrar, de hecho, por ejemplo, en Barcelona, una de un muchacho que se me acaba de ir el nombre, pero que es un testimonio también muy bonito, que está en la parroquia de la Concepción. Sí, Joan Roig. Joan Roig, que no me salía el Joan nombre. Roig, sí. Lo preside, es en la pandemia, y presidió, no vino el cardenal de Roma, y lo presidió el cardenal Omeya, en nombre del Papa, esa beatificación. Fíjese. Vale, pero normalmente viene el prefecto, ¿no? Entonces ya es un problema de agenda, de cuándo es mejor o de cuándo es peor, ¿no? Entonces se supone que, pues, bueno, a lo mejor enseguida, ¿no? A lo mejor a los meses, 3 meses suele ser, 5 meses, pues cuando vea Madrid el mejor momento, pues se hará ir a beatificación. Avise, padre, avise. Sí, por supuesto. Claro que sí, queremos saber todas estas noticias. Son la alegría de la Iglesia, por supuesto. Padre, estaba pensando en la tarea de un diácono en la Iglesia, ¿no? Y mientras usted estaba hablando, Raúl me estaba hablando también a mí, me decía, San Lorenzo también fue mártir y era diácono, ¿no? Y español, ¿no? Además español, ¿no? Entonces, esa misión del diácono en la Iglesia nace con la Iglesia prácticamente, ¿no? Por eso queremos que nos hable de la misión. Como hemos cortado un poquito lo de San Esteban, yo tenía 2, como había preparado la pregunta que me ibas a hacer, había dejado una cosa sin contestar, y es muy breve, ¿no? San Esteban, no hay datos de él, solo lo cuenta el libro de los Hechos, pero su nombre es griego, significa corona, ¿no? Y es como un presagio del modo en el que él iba a culminar su incipiente vida, ¿vale? En alguna biografía de esas piadosas, pues se lee que a lo mejor fue de los 3.000 que escucharon a Pedro, ¿no? Tras la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y que, bueno, como hombre extranjero que él escucha hablar en su propia lengua, como dice el libro de los Hechos, pues tal vez se incorpora, y eso está claro, a la primera comunidad cristiana, ¿no? Tenemos un profesor, que además tiene un nombre muy curioso, difícil de olvidar, Napoleón Fernández, es un profesor de Historia del Nuevo Testamento en San Damaso, en Madrid, ¿vale? Y él, con esta pregunta que me hacías, ¿no? Sí. Él dice que el diácono, la diaconía, dice que nace de la maternidad de la Iglesia. Es una idea muy preciosa, ¿no? La diaconía nace de la maternidad de la Iglesia porque es una de las cosas que se rescata del Antiguo Testamento, que es lo que se pide para el hombre justo, ¿no? La defensa del huérfano y de la viuda especialmente. ¿Por qué? Bueno, eso lo vivimos después hasta tiempos de San Pedro Nolasco, con la fundación de los mercedarios, ¿no? Cuando los musulmanes atacaban los pueblos y se llevaban a los hombres, no los mataban, se los llevaban secuestrados para que luego los pudieran rescatar y pagar. Pero claro, la casa se quedaba desestabilizada, porque entonces el que trabajaba era el hombre, niños pequeños, y la mujer que estaba en su casa, ¿no? Pues el hogar se desestabilizaba, se vivían unas situaciones de pobreza absoluta, y a veces pues incluso morían los niños de hambre, ¿no? O sea que todo era, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento se hace esta afirmación, está en la entraña de la caridad de la Iglesia, ¿no? Que acepta pues toda la doctrina, ¿no? Que luego muchas veces el Señor dice, no he venido a cambiar, ¿no? He venido a llevar a plenitud la ley, ¿no? Pues, pero todo esto queda en la base, ¿no? Que es el amar a Dios y amar al prójimo, ¿no? Pero te utiliza esta expresión que creo que es muy acertada, ¿no? Nace de la maternidad de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como madre, ¿no? Pues el origen de este ministerio del diaconado es una de las quejas de los helenistas contra los hebreos, ¿no? Porque en el servicio diario las viudas de los primeros no eran atendidas, ¿no? O sea que conflictos ha habido siempre, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y al constituir diáconos, la Iglesia rompe una barrera desde el principio. Estamos hablando de una cosa incipiente, o sea, todavía no ha sido ni crucificado Pedro, ni ha sido decapitado Pablo, o sea, que estamos hablando del principio principísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Y la Iglesia rompe esta barrera, pues para romper, diríamos ahora con nuestro lenguaje, para no mostrarse nacionalista o provinciana, ¿no? Sino abierta a todos, ¿no? De hecho, es lo que acabamos de vivir con los pastores, que eran judíos, y lo que vamos a vivir en la Epifanía con los magos, que no son judíos, ¿no? Claro. Y Cristo es para todos, ¿no? Entonces, la atención a los pobres, pues yo no, clasificación, ¿a quién atendemos primero? No,
al que más lo necesite, Claro. al que esté necesitado, ¿no? Sí, sí, Por sí. eso también Esteban, como protomártir, es el primero de los testigos en confesar esta caridad, pues hasta la muerte, ¿no? Parece ser que la fecha es el año 34, según la tradición de la Iglesia Católica. La lapidación sería hacia el año 34, ¿no? Y esto muestra que la imitación de Jesús es doctrina desde el principio de la Iglesia. Sus seguidores sabían que desde el inicio el camino que seguían pasaba por ahí ineludiblemente, ¿no? Hacer el bien a los demás, ¿no? Por eso él se muere como Cristo, diciendo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Este pecado, ¿no? Uh-huh. Y es lo que han repetido todos nuestros mártires, uno detrás de otro, ¿no? De una manera o de otra, ¿no? Y es verdad que, como dice Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, pero también es manera de hacer para los futuros cristianos, ¿de acuerdo? ¿No? Pues Pablo, que está ahí también, recordamos, está ahí Pablo, pues digo que no solo no ha sido decapitado Pablo, sino que no se ha convertido ni Pablo todavía, Claro, ¿de acuerdo? Porque así dice el texto que él estaba guardando las ropas de los que le apedrean, sí, ¿vale? sí, Que, sí. pues digo que esto es muy importante para ver que es así desde el inicio. Bueno, es así desde el inicio porque lo predica Cristo lo primero, ¿no? Pero a veces, como él mismo dice, tenemos oídos y no oímos, ¿no? Pero es que el que lo entiende lo vive desde el principio, Uh-huh. ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, pues es verdad que Lorenzo es más tarde, siglos después, ¿no? Pero este es el primero, ¿no? Pablo será enviado al Sanedrín para confirmar la muerte de Esteban, para seguir haciendo lo mismo contra los primeros cristianos, ¿no? Uh-huh. Y por eso es importante esta reflexión, ¿no? Porque podemos decir eso: cuanto mayor es la cruz, mayor es el fruto, ¿no? Y la misteriosa relación, claro, otra vez, ¿no? Nos adelantamos, ¿no? Aunque te hacía esa reflexión de los niños, Jesús durmiendo sobre la cruz, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad una y otra vez repetimos lo mismo: cuando Cristo está crucificado es el mayor fracaso de todos. No están los discípulos, allí no queda nadie, solo se están burlando de él, su madre está ahí, la pobre, sosteniendo aquella situación con Juan y con las mujeres, ¿no? Pero humanamente es un fracaso absoluto. Sí. Y sin embargo, la misteriosa relación entre el sufrimiento padecido por la fe y la conversión de las personas es patente, desde el Calvario hasta el día de hoy, ¿no? La victoria, ahí está la victoria, ¿no? Con los mártires de Nigeria, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Esa fidelidad trae cruz y la cruz trae fecundidad, va todo junto. Qué bonito todo esto para poder reflexionar en este día en que la Iglesia celebra a San Esteban. Así que felicitamos a todos los que tienen el nombre de este santo y les invitamos a conocer pues más sobre él, porque a veces nos ponen el nombre y ahí queda la cosa, ¿no? Padre, vamos a venir a este tiempo, a nuestros tiempos, sin olvidar la figura de San Esteban y de su misión en la Iglesia, por supuesto, ¿no? Y del fruto que dio su entrega hasta la muerte. Porque queremos que nos hable de la importancia de los diáconos, pero en la actualidad, porque su función pues es la misma. Bueno, pues lo primero que hay que aclarar es el diaconado para el sacerdocio, el que es diácono para hacerse sacerdote, y lo que ahora llamamos el diácono permanente, que es desde la renovación del Concilio Vaticano II, que retoma todo esto. Es verdad que al principio no es que no hiciese falta, sino que como no había escasez de vocaciones, hoy sí las hay, pues parece que ha sido como un reclamo, ¿no? Cuidado, porque no es un sustituto del sacerdote, ¿no? Pero bueno, vamos poco a poco. En primer lugar, en la Iglesia griega, en la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, si tú vas a ser un candidato al sacerdocio y ya estás casado, mantienes a tu esposa y a tus hijos y a tu familia, lógicamente, y puedes ser sacerdote, ¿de acuerdo? Sacerdote. Si accedes al ministerio y te ordenas sacerdote sin estar casado, ya no te casas, ¿vale? O sea que la Iglesia ortodoxa muestra, como la católica, la importancia del celibato, ¿de acuerdo? Entonces, el diácono que va a ser sacerdote en la Iglesia católica es célibe, ¿bien? Sí. Y normalmente está un año, entre 6 meses y un año, ¿de acuerdo? Cuando pasan los 6 meses ya puede ser ordenado sacerdote. Ah, entendido, ya. Depende de la necesidad que tenga la diócesis, de lo preparado que esté el candidato o de la decisión del obispo, que es al fin y al cabo de quien depende esa vocación. Estamos hablando del diaconado, del diácono que va a ser ordenado sacerdote, que es una orden que ya se compromete al celibato, ¿de acuerdo? A la obediencia al obispo. Claro.
¿vale? Y a la vida, bueno, pues no hacemos, el sacerdote no hace voto de pobreza, pero se entiende que pues que debe vivir austeramente, ¿de acuerdo? Obvio. Pero no hay un voto, hay una promesa de obediencia, tampoco hay un voto, hay una promesa de obediencia, se nos dice, prometes obediencia, dice el obispo, a mí y a mis sucesores, o sea que pues todos los obispos que vengan después, ¿no? Un obispo que ya estaba un poco, no había perdido la cabeza, pero a veces se le iba y el pobre dijo, prometes obediencia a mí y a mis antecesores, se equivocó, ¿no? Entonces digo, solo cuando se acabe, ¿no? Entonces decíamos de broma, cuando ya se vaya don Francisco, ya no tienes que obedecer a nadie más, ¿no? Decíamos de broma, para nada, ¿no? Entonces, a el obispo que te ordena y a todos los obispos. Entonces, haces esa promesa de obediencia y, por supuesto, de celibato, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso, pues lo digo porque el diácono, la gente muchas veces entiende el diácono, ¿no? Como el paso antes de ser sacerdote, ¿de acuerdo? Entonces, antes había subdiaconado y desapareció, y entonces ahora uno que va a ser sacerdote, primero recibe el rito de admisión, eres válido para las órdenes, después recibes el rito de lector y el rito de acólito, ¿no? A lo mejor lleva leyendo en la iglesia toda su vida, el muchacho de niño y de mayor, ¿no? Y a lo mejor ha ayudado incluso a repartir al sacerdote alguna vez la comunión, que de forma única, para una vez, pues el sacerdote en el misal puede dar la bendición a quien crea preparado, porque está la iglesia con 1000 personas y le ayuda a repartir la comunión, ¿no? Pero luego, antes de ordenarse de diácono, tiene que haber recibido estos ministerios, ¿no? O sea que, por decirlo así, ya es oficialmente lector y va a proclamar, y ya incluso puede explicar las lecturas, ¿no? Aunque no predique, y ya puede repartir la comunión, ¿de acuerdo? Y llevar la comunión a los enfermos, ¿vale? Y luego ya llega el diaconado, que es una orden sagrada, ¿vale? Y después del diaconado, como digo, 6 meses o un año, sacerdote, ¿vale? Ese es el primer tipo de diaconado, porque nos entiendan los oyentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego el Concilio Vaticano II, como digo, rescata el diaconado permanente, que existía ya en la Iglesia primitiva, y existía con hombres casados, porque claro, en principio creemos que menos Juan, según la tradición, todos los demás discípulos estaban casados, claro. ¿vale? De hecho, se habla de la suegra de Pedro en el Evangelio. Sí. Y era lo normal, porque un hombre adulto, pues con 18 años, ya se casaba y era lo normal, claro, ¿de acuerdo? Un hombre hecho y derecho. Como hemos leído al final del Adviento con Isabel y con Zacarías, pues no tener hijos era una desgracia. Entonces lo normal era casarse y fecundar y tener hijos, ¿de acuerdo? Bueno, pues unido no solo a la carestía de ministros, porque esto no es cierto, porque en el concilio, o sea, la crisis de vocaciones ha venido mucho después, ¿de acuerdo? O sea que por eso digo, no vale el argumento, el Concilio Vaticano II se saca de la chistera a los diáconos permanentes porque no hay vocaciones, no es verdad, ¿vale? O sea que quede claro, ¿no? Y luego porque a ellos les duele, porque no es un remedio de un sacerdote, ¿no? Sino que el diácono permanente tiene sus funciones, ¿de acuerdo? Sí. En España hay casi 600 diáconos permanentes. Bueno, que pero no luego, es poco, ¿eh? Luego es verdad que, por ejemplo, aquí en Toledo hay 2. Ajá. Porque nosotros, gracias a Dios, pues hemos tenido vocaciones sacerdotales. Entonces, bendito Dios. es verdad que a día de hoy, donde no hay vocaciones, sí que es verdad que más que un recurso es una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro. Es como muy necesario, aunque es verdad que las noticias, como muchas veces son confusas, no hay ninguna formación cristiana ahora, ni católica ni cristiana ni de nada, ¿vale? Entonces una párroca que está repartiendo la comunión en un pueblo, no hay párrocas, no es eso no existe, eso no existe. Ay. Una mujer que hace la función del sacerdote, no hace ninguna función. En la iglesia hay un librito que se titula para necesidad, un fiel que sustituye a un sacerdote en previsión de que cuando venga el sacerdote se le termine la función a la persona, ¿de acuerdo? Y entonces el obispo le permite repartir, tiene hombres y mujeres a día de hoy, claro, ante la necesidad que hay, sacerdotes que tienen hasta 35, 40 y 45 pueblos, los cuales son imposibles de atender, ¿de acuerdo? Pues hay seglares que entre el pueblo de Dios, pues claro, pues se hace una selección, ¿verdad? Que no es cualquiera que se ofrezca, ¿no? No, claro, pero tienen una formación seria, ¿de acuerdo? Pero padre, a mí lo que me llama la atención, no sé, ¿cómo puede un hombre casado discernir su vocación al diaconado? Sí. Bueno, es una vocación especial, ¿no? Tendréis que buscar a alguno para entrevistarle, ¿no? Pero es verdad que muchas veces, por ejemplo, el que se acaba de ordenar de diácono permanente aquí, su mujer ha muerto al año de un cáncer, ¿vale? Fíjese. Pero es verdad que esa vocación surge en hombres maduros, con sus hijos ya, y que sienten una llamada al servicio de la Iglesia. Claro. Y entonces se les da una formación,
se ven si son candidatos hábiles, claro, y luego los estudios son prolongados, no es una catequesis para enseñarles a abrir el sagrario y repartir la comunión, ¿no? Sino que ellos pueden casar, ellos pueden predicar el Evangelio, por supuesto todo lo relativo a la Eucaristía, menos consagrar, que es lo más importante, pero pueden exponer el Santísimo, pueden repartir la comunión, pueden llevar la comunión a los enfermos, ¿no? O sea que pueden bautizar, que claro, igual puede bautizar cualquier cristiano, pero ellos se les encomienda, ¿no?, la tarea. Entonces, cuidado con esta afirmación, no hace las veces del sacerdote. Repítalo, padre, porque si no... Tiene su vocación específica, claro. Entonces, sí, no es un sustituto del sacerdote, ¿no? El sacerdote tiene su vocación y los diáconos permanentes, que están además pues como muy organizados. Además, precisamente el arzobispo de Toledo lo era don Braulio, y creo que lo sigue siendo don Francisco. Creo que, ahora lo dudo, lo fue don Braulio en el arzobispo anterior. Hay un obispo nombrado por la conferencia episcopal que se encarga de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues, pero es verdad que, claro, es muy llamativo. Yo tuve ocasión de asistir en Madrid a un señor cercano al colegio que se ha ordenado de diácono permanente, claro, está con su mujer, con sus hijos, vestido con la dalmática, ¿no? Es verdad, no estamos acostumbrados, ¿no? De hecho vino al colegio porque era sobrino de una religiosa del colegio que ya había fallecido, pero una religiosa muy conocida en el colegio porque había sido directora del colegio, ¿no? Y entonces, claro, cuando yo lo presenté, pues claro, se armó un revuelo en la misa y luego en el colegio, ¿no? Y claro, yo les dije que lo sepan, que aunque no lo sabía aquí en Toledo, que sepan que existe, ¿vale? El primer ordenado en España lo fue en el año 1980, en la diócesis de Barcelona, precisamente, donde transmitís vosotras, ¿no? Sí, y ya está fallecido, ¿vale? Y a lo largo de las décadas, pues se han ido incorporando hasta en 54 diócesis. Tenemos en España 70 diócesis, en 55 exactamente, pues en 55 diócesis hay diáconos permanentes, ¿no? Bendito Dios. En las ciudades más grandes, claro, pues en Sevilla, en Barcelona y en Madrid, pues hay más de 50, ¿vale? Y en otras, pues eso, pues hay menos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2, ¿no? Pero eso, yo entiendo que, claro, te vuelvo a repetir, que sería bueno a lo mejor que pudieseis contactar con alguno para tratar este tema, ¿no? Y que os lo expliquen, porque es una cosa permitidísima por la Iglesia Católica, favorecidísima por la Iglesia Católica, claro. Pero es verdad eso, que yo conozco que se llama Benito, le conozco de siempre, pero tampoco le he seguido en su recorrido vocacional, ¿no? Muy bien, padre. Y nos puede extrañar, como digo, porque es verdad que teniendo una vocación se puede tener otra, ¿no? Bueno, pues también Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, aunque no tenga que ver, pero habla de ella cuando tenía esa vocación de educar y había entrado en una congregación, luego ella se siente llamada a otra vocación dentro de la vocación. Sí. Entonces, bueno, pues eso, la Iglesia es la que discierne, ¿no? Todo eso, ¿no? Y es muy importante porque, repito, bueno, pues tienen su papel más que determinado dentro de la Iglesia, ¿no? Y como decía, que luego nos hemos ido un poco de eso, porque lo quiero explicar porque muchas veces la gente se hace mucho lío, ¿no? Y en las misiones también sucede, ¿no? Claro. Que a veces hay seglares, claro, entras y hay una señora dando la comunión. Bueno, pues es verdad que a veces, ¿no? Mira, por ejemplo, las religiosas a las que atiendo, pues a veces en Guatemala hacen equilibrios para poder asistir a la Santa Misa, y a veces el sacerdote se ha tenido que ir a otro sitio, el párroco se ha tenido que ir a otro sitio y se encuentran con un seglar haciendo una liturgia de la palabra, ¿no? Pues para eso ya lo hacen ellas en su casa, ¿no? Una liturgia de la palabra, ¿no? Y tienen potestad para abrir el sagrario y poder comulgar, ¿no? Al no tener, porque siempre, te vuelvo a repetir, es en ausencia del sacerdote. Hasta que eso no se solucione, pues la Iglesia da estas facilidades, claro, porque, por ejemplo, hay conventos de clausura en misiones que no tienen misa todos los días, ¿vale? Es que aquí en Toledo, cuando cuentas las cosas, esto parece otro planeta, padre. Pero es que esto ya pasa en España, no solo en misiones, claro. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el sacerdote tiene que hacer la misa por no dinar, por no celebrar 2 misas, celebra en el convento y invita a la gente que vaya a la iglesia del convento para solo celebrar una misa, ¿no? Porque a lo mejor tiene que ir a otro pueblo. Entonces, claro. Es verdad que nos hemos vuelto casi un país de misión aquí en España, ¿de acuerdo? Pero lo de la diócesis de Toledo no tiene nada que ver con lo de toda Europa. ¿Vale? Sí. Bueno, padre, cuántas cosas hemos aprendido, ¿no? La tarea de un diácono en la iglesia, ejemplo de San Esteban, tienen qué ejemplos, ¿no? De diáconos, y también cómo un hombre casado puede descubrir su vocación al diaconado, pero padre, en este caso, si son casados, pues deben tener el permiso de su cónyuge, ¿no? De su esposa, ¿no? Porque si no... Es fundamental, claro, el consentimiento. O sea, exactamente. Que hay un recorrido muy largo, y entonces ella le tiene que apoyar a él. Claro. Tiene que ser, ¿no? Eso es que hay cosas que yo todavía he conocido a una religiosa que sus padres, la madre Legido, María Antonia Legido, sus padres decidieron, ya casados y ya mayores, irse él
de jesuita y ella a un convento. Para Sí. eso tenía que dar permiso Roma, ¿de acuerdo? Por supuesto. Yo ya eso ya no se lo digo a nadie, ¿no? Pero él, cuando se ordena de sacerdote, su esposa toma los votos solemnes en la congregación en la que había entrado, en la primera misa. Él mismo le toma los votos, ¿no? Entonces, eran cosas de antes que ya Sí. se podían, quiero decir, con permiso del Papa, se podría hacer, ¿no? Pero claro, ahora, entonces se rompe el matrimonio, se disuelve el sacramento. Pues no, están casados para siempre, pero se permitía, ¿no? Por desgracia, el camino contrario. Cuando la Santa Sede, cuando el Papa permite que un sacerdote deje de ejercer el ministerio, aunque sea sacerdote, deja el ministerio, pero va a ser sacerdote toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, claro. Vale, pero como decías, esto no lo hemos dicho, y es fundamental el consentimiento y el apoyo explícito de su esposa, e incluso si en viuda, como digo, Sí. lo normal es que no vuelvan a casarse. Claro, bueno. Vale. Padre, me estaba acordando ahora de un mártir mexicano, a ver si usted lo recuerda. Era carmelita, murió en Tárrega, aquí en España, y también pasó como lo que usted acaba de relatar, lo mismo. Estaba casado y deciden, pues de común acuerdo, porque sienten ese llamado del Señor, ella entrar en un convento y él en los carmelitas, y van a Roma a pedir el permiso del Papa, están los dos de acuerdo, y él muere mártir, no me acuerdo ahora el nombre y el apellido, pero muere en Tárrega, en el convento carmelita de Tárrega. No sé si usted lo recuerda. Sí, el cabeza es Ángel María Prat Ostench, pero me parece que no es el que era no sé si era el padre Atanasio María, no recuerdo, pero sí que recuerdo el caso, sí. Bueno, pues ya está, Sí. para que vea que leo sus libros, ¿eh? Bueno, Sí. padre, ha llegado el momento de rezar estas 3 Ave Marías, encomendar a todos nuestros oyentes, los que tienen el nombre de Esteban, que conozcan a su santo patrono, y de paso, pues celebramos y pedimos por los oyentes que tienen como patrono a San Juan Evangelista, al que van a celebrar este día sábado 27. Y por qué no, otro mártir, como usted lo nombró, obispo y mártir, pero del siglo XII, Santo Tomás Becket. Santo Tomás Becket. Bueno, es que esta es la alegría de la Iglesia, padre, o sea, tener esta riqueza, ¿no?, del ejemplo de los santos. Pues vamos a rezar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre del Salvador, ruega por nosotros. Padre, queremos dejarlo ya libre para que vaya a sus actividades en este día 26. Le pedimos su bendición y nosotros seguimos en el programa un ratito, cortito, un ratito más. Su bendición, por favor, Padre. El mártir, que era mexicano de Aguascalientes, era Fray José María Escoto Ruiz. Efectivamente, era él. Que ruegue por nosotros. Ruegue por nosotros, así es, exactamente. Lo tenía escrito en un artículo, pero claro, son tantas cosas, y lo tituló así, de México a Tárrega, de casado a Carmelita descalza. Pues ahí está, muy bien, a Carmelita Padre. calzado. Muy bien. Su bendición. Pues la bendición, y ya feliz también estos días que quedan del 2025, y que celebremos con gozo a María, Madre de Dios, y el comienzo del año 2026. Bendiciones para todos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Ha estado con nosotros en este programa el padre Jorge López Teulón, sacerdote de la diócesis de Toledo, en España, postulador de las causas de los mártires de la provincia eclesiástica de Toledo. Padre, Dios le bendiga y le pague todo, le recompense como solo Él sabe hacerlo, todo el tiempo que usted nos ha dedicado este año y a veces haciendo grandes esfuerzos. Muchísimas gracias, Padre. Dios sea bendito. Bendito sea Dios. Fiestas a todos. Igualmente. Feliz Navidad. Bueno, en un momentito vamos a dar lectura a las felicitaciones de Navidad que hemos recibido. Pero antes es conveniente aclararles, queridos amigos, que el lunes pasado estuvimos enfermitos, Raúl y quien les habla. No pudimos estar en vivo y en directo y bueno, lo lamentamos porque era precioso el programa que teníamos preparado para compartir, pero así son las cosas, ¿eh? Así que, pero bueno, gracias a Dios estamos un poquitito mejor, un poquitito, ¿eh? Damos gracias al Señor por eso, ¿eh? Y bueno, vamos ahora entonces a leer estas felicitaciones de Navidad y después creo que nos quedará tiempo para dar las respuestas de las preguntas que hicimos la semana anterior, ¿de acuerdo? Del curso de formación y por supuesto la lista de oyentes que han participado. Querida Nelly, quiero desearles muchas felicidades para Navidad y Año Nuevo a usted y a todo su equipo de trabajo, por todo lo que significan sus programas para acercarnos más a Dios y aprender tanto sobre nuestra fe y nuestra Santa Iglesia Católica. También para todos sus oyentes. Muy bien, pues estas palabras forman parte de un mensaje que hemos recibido por correo electrónico y tiene la firma de Concepción, que escribe desde Kendall, en Miami, Estados Unidos. Nos escribe Leonel, dice desde Colombia, gracias a todo el equipo de Con los Ojos de María. Un gran saludo de Navidad y muchas bendiciones. Que el nacimiento de Jesús en nuestras vidas sirva de luz para muchas personas. Leonel, muchísimas gracias, Leonel. Elba y Heriberto nos escriben lo siguiente: a todos los que hacen posible este bendito programa y al personal de NSE en esta Navidad les deseamos que la paz y el amor que Jesús nos trae inunde sus corazones y hogares y que el amor de Dios sea la guía. Dios los siga bendiciendo. Elba y Heriberto. Jorge Luis desde Lima, Perú nos dice un saludo para este equipo y para Radio Católica Mundial. Ya estamos a un paso de celebrar la Navidad, pues ya ha pasado, pero estamos en tiempo litúrgico, Jorge Luis. Bien vale tu mensaje. Dice, y empezar un nuevo año. No quiero dejar pasar la oportunidad de poder agradecer a usted, Nelly, y a todo el equipo que la acompaña en NSE y Radio Católica Mundial. Creo que no solo yo he aprendido mucho con todos los programas emitidos durante este año que está por terminar, donde participamos muchas personas, como cada invitado que tiene usted, incluyendo a su esposo, y también a todos los radioyentes y de los que siguen por las redes el programa, y que es una participación muy importante con sus preguntas, anécdotas e historias que nos hacen reflexionar en muchas cosas para aprender. Y hay tantas vidas, dice, que son diferentes, pero al final conformamos eslabones de amor y esperando que en cada Navidad esa cadena sea más grande, porque el seno de la Virgen nace el cielo. Del seno de la Virgen, ¿no? Nace la vida eterna y nace Jesús el Salvador. Feliz y Santa Navidad también para ti, Jorge Luis, desde Lima, Perú, para Elba y Heriberto, para Leonel y también para Concepción desde Kendall. También nos escribe, a ver, ¿dónde está la firma? Creo que es Rubén, me parece, ¿no? José Manuel desde Zaragoza, en España, deseándonos feliz Navidad. María de Fort Worth, Texas, nos manda fotos, unas preciosas fotos de la puerta de la casa, de la entrada, está el Belén por todos los sitios y de la chimenea donde han puesto el precioso nacimiento. Gracias por tu saludo, María, un abrazo muy fuerte. Y por supuesto decimos a Adriana de Sacramento, en California, que
la vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones, ya que nos dice que las necesita tanto. Dice, gracias por todos los programas de todo el año y a ti por escucharnos. Bueno, creo que me parece que es Rubén desde Riverview en Florida. Nos dice, feliz Navidad a todo el equipo de NSE y de Radio Católica Mundial. Nos manda una foto, dice, de mi bandera navideña, que es la misma del año pasado. No pasa absolutamente nada, Rubén. Y otras, que tiene allí en su casa, dice Rubén, esta parece controversial porque es Santa Claus adorando al niño Dios. Bueno, piensa que el verdadero es San Nicolás, era obispo, y adoraba a nuestro Señor, por supuesto, ¿no? Y nos dice que está triste porque ha caminado por todo el vecindario y la mayoría de las casas están adornadas, muy adornadas, con cosas nada cristianas. Bueno, Rubén, no te preocupes, pero que en tu corazón y que se note en el barrio que en tu casa se ama y se espera a nuestro Señor. Gracias a Paul Ponce, a Lía y a sus 5 hijos por la felicitación de Navidad y también a las Oblatas de Cristo Sacerdote. Los espero el próximo lunes. Vamos a dar las respuestas del curso de formación. Dios los bendiga a todos.